Y bueno, me parece que la última sesión nos quedamos justo en esa diapositiva, ¿es correcto? ¿Alguien que me pueda confirmar? Sí, profe. Sí, justo ahí nos quedamos, ok. Bueno, entonces, pues vamos a continuar. Dejamos atrás los elementos de entrada. Recordemos que platicábamos de que los circuitos eléctricos en electroneumática iban a tener tres componentes principales: elementos de entrada, elementos de procesamiento de señales y elementos de salida. Los elementos de entrada ya los repasamos, que son básicamente botones, finales de carrera, sensores. Toca el turno ahora a los elementos de procesamiento de señales, y aquí básicamente pues es un único elemento que son los relevadores. Por ahí seguramente el concepto de relevador lo habrán revisado ya en electrónica, quizás en electricidad, pero no está de más volverlo a retomar porque muchas veces no nos queda 100% claro qué es un relevador, para qué sirve, cómo funciona, y aquí la verdad es que lo vamos a estar ocupando bastante. Entonces es importante que volvamos a revisar por ahí el concepto. Un relevador no es otra cosa que un interruptor. La función que tiene un relevador es básicamente la misma que el interruptor que tenemos en casa para encender la luz. El relevador y ese interruptor de la pared hacen exactamente lo mismo. Es interrumpir la corriente, por eso se llaman interruptores, o sea, es lo mismito. La diferencia es que el que tenemos en la pared lo tenemos que activar manualmente, mientras que el relevador lo activamos por medio de una señal eléctrica. Nosotros le inyectamos una corriente o le mandamos una señal eléctrica y el relevador cambia de estado. Mientras que el interruptor de la casa, pues tenemos que moverlo con la mano para que cambie de estado. Pero es exactamente esa misma función. El relevador entonces va a tener varias conexiones. Normalmente puede tener pues 4 o 5 conexiones. En este caso vemos que el que está en la imagen tiene 5 conexiones. Tiene 3 aquí y tiene 2 conexiones aquí. Estas 2 conexiones son el punto en donde le vamos a inyectar la corriente para que el relevador cambie de estado. Mientras que estas 3 conexiones de acá son las de trabajo, son las que nos va, o las que vamos a estar utilizando para conectar aquello que queramos controlar por medio del relevador. En este caso es una lámpara de 120 volts. El funcionamiento del relevador es muy sencillo. Nosotros vamos a inyectarle aquí una corriente. En este caso, por ejemplo, son 12 volts. Aquí tenemos positivo a una bobina, a la bobina interna del relevador, y el negativo que pasa por el botón. Cuando yo presiono el botón, negativo y positivo van a entrar a la bobina y la van a energizar. Al energizarla, se magnetiza un centro metálico que tienen en la bobina, y al magnetizarse, este contacto de aquí, esta laminilla, en lugar de hacer contacto con la conexión NC, va a pasar a hacer contacto con la conexión NO. NC viene de normally close y NO viene de normally open. De tal manera que entonces cuando yo activo el relevador, esta laminilla baja, y ahora quienes tienen contacto son las conexiones C, que es el común, con la normally open. ¿Esto qué hace? Pues hace que el positivo que viene aquí en el café pase por aquí, por C, entra por C y sale por NO. Y al salir por NO, la lámpara enciende. Si yo desactivo el relevador, esta laminilla regresa a su posición, que es la que ven aquí, y entonces ahora la conexión está entre C y NC. Pero como en NC no tengo nada conectado, pues simple y sencillamente no sucede nada. Vuelvo a activar mi relevador, la lámina vuelve a cambiar de posición y otra vez el positivo entra por C y sale por NO para que encienda la lámpara. Si se fijan, la lámpara ya está preparada, está conectada a negativo, y de esta forma enciende. Ahora, ¿por qué existen los relevadores? O sea, ¿por qué no simple y sencillamente ponerle un interruptor al foco y ya? Bueno, la respuesta está en que las computadoras o algunos elementos utilizan voltajes diferentes al que se requiere para la lámpara. Sabemos que una lámpara trabaja con 120 volts
Sin embargo, los sistemas de control en automatización, pues difícilmente van a trabajar con 120 volts. Además de que es corriente alterna, los sistemas de control trabajan con corriente directa porque al final de cuentas, son sistemas digitales. Entonces, si a mí me interesa, por ejemplo, que por medio de una señal que yo le inyecte al relevador, yo encienda una lámpara de 120 y que la señal, por ejemplo, pues sea una señal con voltajes digitales, entonces necesito un traductor o un puente que me permita encender este elemento que tiene un voltaje totalmente diferente con un voltaje menor. Por ejemplo, pudiéramos ocupar un Arduino que tiene 5 volts, un Arduino que tiene 5 volts para encender una lámpara de 120 volts. Es básicamente el funcionamiento del relevador. ¿Preguntas, dudas con lo que acabo de explicar? Entonces no es como tal que el relevador transforme esa energía de 12 volts y además de directa alterna a 110, sino que más bien es con ese pequeño voltaje podemos controlar otros más grandes. Exactamente, exactamente. Si no, no transforma el voltaje. Lo que sale por NO es lo que conectamos en el común. Entonces, por ejemplo, aquí se fijan, está el enchufe, está entrando en color café, está entrando el positivo. Entonces, lo que nosotros le metamos al relevador es lo que sacamos de él. Si aquí, por ejemplo, estoy metiéndole 120 de analógica, eh, entonces esos mismos 120 van a salir por aquí, por el NO. Si aquí me tira 440 volts, pues los mismos 440 que salen por acá, o 10 o 20, lo que sea. Y entonces aquí nos tiene que quedar claro que lo que yo meta es lo que voy a sacar por aquí. Y acá, pues dependerá de la configuración de relevadores. Hay relevadores que se encienden con 5 volts, que se encienden con 12, que se encienden con 24. Ok, gracias. Preguntas, por favor, dudas, no se queden con ninguna duda ahí. Profesor, entonces, como lo tiene ahí en la imagen, ahí más bien le faltaría la alimentación del foco o la alimentación más grande de donde se obtiene. Bueno, aquí obviamente vamos a imaginarnos que aquí estamos conectados a la suministro de CFE. Si nosotros estamos conectados a la pared, por así decirlo, el negativo le llega al foco y ya nada más el positivo, necesitaría del positivo para que el foco pueda encender. Pero el positivo lo hacemos que pase por el relevador. Aquí viene, es el café. Entonces, el positivo no va directo al foco, sino que pasa a través del relevador. Cuando el relevador se active, cuando cambie de estado, este positivo va a entrar de aquí desde C y va a tener conexión con NO. Y al tener conexión con NO, aquí por el verde le va a llegar el positivo al foco y entonces el foco encendería. No sé si se explicó un poco Ah, mejor ok. ahí, a ver. Sí, sí, entendí. Y por ejemplo, ¿Sí? ¿todos tienen esa configuración de normalmente cerrado o normalmente abierto? ¿O hay unos que solo tienen el Sí, cerrado y otros el abierto? no, la mayoría tienen cinco patitas. La mayoría vamos a encontrarlos con 5 patitas. Dos de ellas, como repito, es para poder encender el relevador. Y las otras 3 son las de uso, donde la del centro o una de ellas es a donde vamos a conectar el voltaje que queremos sacar del relevador. Y ya si lo queremos configurar como normalmente abierto o como normalmente cerrado, pues ya salimos de una o de otra. Si le quiero configurar como normalmente abierto, pues entonces salgo por aquí y conecto. Si lo quiero configurar como normalmente cerrado, entonces este verde lo conecto acá. ¿Qué significa esto? Pues si es normalmente cerrado, significa que si yo no activo el relevador, la lámpara estaría encendida. Cuando yo active el relevador, la lámpara apagaría. Esa sería la diferencia de salir por el normally close y salir por el normally open. Ok, profe. ¿Sí? ¿Preguntas ahí? Bueno, parece que ya no hay más preguntas. Características de los relevadores, pues
son económicos, son de construcción simple y por lo tanto, pues su mantenimiento es sencillo. Su frecuencia de conexión pues es relativamente alta. Esto se refiere a que podemos apagarlos y prenderlos con una cierta velocidad, o sea, puede ser a lo mejor, no sé, unas 10 veces por segundo, 20 veces por segundo, van a poder cambiar de estado estos relevadores. Podemos conectarlos, por ejemplo, a intensidades altas, a intensidades bajas, como ya les había comentado, 220 volts, 120 volts, etcétera. Y lo último de alta velocidad tiene que ver con lo que les comentaba, es decir, yo puedo presionar, no sé, por ejemplo, 20 veces por segundo el botón y el relevador va a ser capaz de hacer esos cambios en 20 veces por segundo. A lo mejor si le exijo mucho, si por ejemplo las conexiones fueran muy rápidas, o sea que yo le estoy pidiendo al relevador que cambie muy rápido de estado, pues a lo mejor no me va a dar la velocidad. Por ejemplo, una computadora, imaginemos una computadora que le está mandando pulsos eléctricos al relevador, pero se los está mandando a una velocidad muy alta, entonces el relevador, pues como es una cuestión mecánica, no va a alcanzar quizás a estar cambiando de estado muy rápido, pero en general la velocidad a la que trabajan pues es decente, ¿no? Les doy ahí un par de minutos y voy esperando sus preguntas mientras copian. Profe, ¿y estos principios que está comentando se usan también para hidráulica? Sí, exactamente, también lo podemos ocupar para electrohidráulica. Los conceptos que estamos viendo para electroneumática son idénticos para electrohidráulica. Bueno, vamos a continuar. Esta es una vista de la parte interna del relevador. Aquí están las 5 conexiones que mencionaba hace rato. Tenemos las 2 con las que vamos a encender, por así decirlo, el relevador, y las 3 que son las de trabajo. Observen que A1 y A2 están conectadas a la bobina que les comentaba. Si yo inyecto aquí
una corriente positivo y negativo, la bobina se va a energizar. Y al energizarse, se magnetiza, hay un centro metálico aquí, el cual se va a magnetizar. Al momento que se magnetiza, este pequeño mecanismo aquí va a moverse, va a adherirse al imán, por así decirlo, y en el momento que se adhiere, estas conexiones cambian. Por ejemplo, aquí cuando no está activado, hay conexión de 1 a 2. Se fijan que hay conexión de 1 a 2. Y al momento que lo active, este se va a mover y ahora la conexión va a pasar de 1 a 4. Si yo aquí en 1 tengo 120 volts, pues son los 120 que voy a obtener por 2 o que voy a obtener por 4, dependiendo de cómo tenga yo mi conexión. Esta es la manera en la que trabaja, digamos, internamente el relevador. Aquí están los símbolos de relevador. Tenemos el símbolo como tal y aquí aparecen las conexiones. 1 y 2, si se fijan, de 1 a 2 tenemos una conexión normalmente cerrada y entre 1 y 4 hay una conexión como normalmente abierto, que es como lo ven acá. O sea, esto que está aquí corresponde con el arreglo físico que tiene propiamente el relevador. Y aunado a esto, un mismo relevador puede tener varios de estos contactos. Típicamente, como les comenté, van a ser estos 5, pero puede tener muchísimos contactos. O sea, puede tener varios contactos, 4 o 5 contactos. En este caso, ¿cómo se vería mi relevador? Pues tendría yo mi relevador y tendría la serie de contactos con los que yo puedo controlar, por ejemplo, 4 lámparas. Yo puedo prender 4 lámparas al mismo tiempo con un mismo relevador, por ejemplo. Y bueno, hasta aquí esta parte. ¿Preguntas ahí? Profe, en el pin número 1 es donde llega la corriente de casa. Es correcto. En el pin número 1, allí es donde vamos a conectar aquello que yo quiera, o sea, el voltaje para aquello que yo quiera controlar. Si lo que yo quiero controlar es una lámpara de 120 volts, pues entonces esos 120 tienen que entrar aquí en el 1 y salir por el 4 o por el 2, dependiendo si yo quiero la lámpara como normalmente abierto o cerrado, pues yo ya la conectaré al 4 o la conectaré al 2. Entonces esos 120 tienen que entrar por aquí, mientras que en las conexiones A1 y A2, como dije, pues voy a conectar los voltajes más pequeños que son los que van a activar propiamente el relevador. 5 volts, 12 volts, 24 volts, positivo y negativo. No tiene polaridad, aquí da lo mismo como los conectemos. Los estaremos conectando aquí. Ok, profe, gracias. ¿Más preguntas? ¿Alguien que todavía no le quedó muy claro la función del relevador? ¿Dudas con el funcionamiento? Bueno, vamos continuando. Desventajas de los relevadores. Bueno, hay algunas desventajas que es importante que conozcamos. En primer lugar, pues tenemos la abrasión en los contactos de trabajo por el arco voltaico que se forma y por lo tanto también vamos a tener oxidación. ¿A qué se refiere esto de la abrasión y oxidación en los contactos? Pues esa abrasión y oxidación se refiere a que en estos contactos de aquí, al estar cambiando constantemente de aquí para acá, entre 4 y 2,
se van a empezar a formar arcos eléctricos. O sea, cuando se va acercando esta conexión o este elemento a las platinas o a las laminillas, se van a empezar a formar arcos eléctricos y esos arcos van a empezar a generar oxidación. Entonces, digamos que van a empezar a desgastar de alguna manera el relevador. Son espaciosos comparados con los transistores. Los transistores tienen la misma función y comparados con los transistores, pues son más grandes. Son ruidosos también. Seguramente más de uno habrá escuchado por ahí el clic que hacen los relevadores, ¿no? Tienen un sonido peculiar y ese sonido es precisamente el mecanismo que se está golpeando contra el imán, ¿no? Cuando se mueve aquí este mecanismo, escuchamos el clic, entonces son ruidosos. Su velocidad de conmutación es limitada comparada a la de los transistores, o sea, no pueden conmutar tantas veces por segundo como lo puede hacer un transistor, y finalmente, pues se ven influenciados por el entorno, por el polvo, por ruidos electromagnéticos, la humedad también, etcétera. A pesar de las desventajas, en la actualidad no se han sustituido por los transistores. O sea, todavía siguen en uso. Sí, todavía siguen en uso porque son mucho más económicos que los transistores. Además de que normalmente los transistores están dedicados a tareas de electrónica, donde los voltajes son más pequeños y los relevadores se ocupan más sobre todo para alta tensión. Cuando ocupamos alta tensión o controlar por ejemplo, motores o cosas que ocupen bastante voltaje o corriente, pues es ahí donde entran los relevadores. Entonces, por esas dos cuestiones se siguen y yo creo que se seguirán usando los relevadores. Ok. Los limpiadores de los carros, ¿no, profe? Para activarlos desde el switch del volante se escucha cómo se activa un relevador para activar a los limpiadores. Sí, es correcto. En los coches hay muchas de los dispositivos que usamos en el coche utilizan relevador. Seguramente cuando uno le prenden, por ejemplo, el aire acondicionado o prenden las luces o prenden, como dice usted, los limpiadores, a lo mejor las luces no, pero los limpiadores y algunas otras funciones sí, se escucha el clic y ese clic es precisamente el del relevador. Ahí nosotros, cuando presionamos el botón, por ejemplo, o activamos los limpiadores, en realidad estamos activando el relevador y el relevador es el que activa los limpiadores, ¿no? Bueno, espero que haya quedado claro con los relevadores. Preguntas, dudas, porque como les comento, pues los vamos a estar ocupando bastante y como tal, pues ya no vamos a mencionar mucho más de ellos, sino que ya más bien los vamos a empezar a utilizar.
Bueno, vamos continuando. Y ya nada más para terminar el tema de los elementos del circuito eléctrico o electroneumático, tenemos ya nada más los elementos de salida, ya vimos elementos de entrada, ya vimos elementos de procesamiento, que son los relevadores, y terminamos con los elementos de salida. Aquí el elemento de salida, pues el más común, el que más vamos a estar ocupando, son las electroválvulas, que son las que van a recibir nuestra señal de control. Básicamente es lo que vamos a estar controlando a la salida del circuito. Recordemos que una válvula se puede activar por 4 métodos diferentes: manual, mecánico, neumático o eléctrico. Entonces, era el último de los métodos que nos faltaba por ahí por revisar, que es este precisamente de la electricidad. La activación de las válvulas se da por un mecanismo que se llama solenoide, que es básicamente una bobina con un centro metálico, igualito que lo que tenemos en un relevador, es igualito a lo que tenemos en un solenoide. Tenemos una bobina que energizamos y al energizarla se magnetiza, y al magnetizarse cambia la posición de la válvula. Podemos tener válvulas con una sola solenoide, a las cuales le llamaríamos monoestables, y tendríamos válvulas también con doble solenoide, una de cada lado, a las cuales les llamaremos biestables. ¿Preguntas aquí? Los círculos en los solenoides en la válvula de abajo es donde se hace la conexión, en el fluid sim, o le falta el círculo al de arriba. Aquí y aquí. No, más bien en los extremos, derecha e izquierda. Ok, aquí en el símbolo de Fluid Sim aparecen estos dos porque son los puntos en donde vamos a configurar la solenoide. Aquí le vamos a dar doble clic y la configuramos, pero en realidad no pertenece propiamente al símbolo, sino que más bien al copiarla del software así aparece aquí. Pero estos círculos en realidad no pertenecen propiamente al símbolo. Ok. ¿A qué se refiere con que tenga memoria? O bueno, biestable, memoria, entre paréntesis. Ujú. Sí, buena pregunta. Se refiere a lo siguiente. Si nosotros, por ejemplo, activamos este lado de la válvula, el de solenoide, el solenoide de este lado, la válvula va a cambiar de posición. La posición que entraría en acción sería esta de aquí. Si yo desactivo la solenoide, la válvula va a permanecer ahí todo el tiempo. ¿Hasta cuándo va a cambiar de posición? Hasta que yo active la solenoide del otro lado. Cuando yo active esta solenoide, la válvula cambia de posición y la posición que entra en acción sería esta. Si yo desactivo esta solenoide, esa misma posición no va a cambiar. Entonces se refiere a que una vez que nosotros activamos una posición, esta posición no cambia hasta que la otra solenoide se activa. A diferencia acá de la monoestable, en la cual nosotros activamos, por ejemplo, la solenoide, entra en acción esta posición, pero si yo desactivo la solenoide, si le quito el voltaje a la solenoide, el resorte entra en acción y me regresa a esta posición. Entonces no tiene memoria, es decir, no se queda en la posición que yo le mandé, sino que en cuanto la apago, se va a regresar la posición por la cuestión del muelle. Ok. Eso es porque el imán se queda magnetizado y como que se queda pegado. Correcto, sí, mientras inyectemos corriente en la solenoide, vamos a tener la fuerza magnética. En cuanto le quitemos la corriente a la solenoide, pues ya no tenemos fuerza magnética, entonces regresa a su posición. Vale.
Bueno, continuamos. Dejamos atrás el tema de elementos del circuito eléctrico para ya entrar en el diseño de los circuitos eléctricos. Habíamos comentado por ahí que ahora nuestro diagrama electroneumático, además de tener lo que es un circuito neumático como el que ya conocíamos, también va a tener un circuito eléctrico en paralelo. Entonces, pues más o menos aquí podemos ver esto que acabo de comentar. En rojo está señalado el segmento del diagrama que incluye el circuito neumático. Aquí, si se fijan, tenemos nuestros pistones doble efecto. En este caso son válvulas 5.2, accionamiento combinado manual con eléctrico. Tenemos 3 pistones. Y en paralelo a este, tenemos el circuito eléctrico, que en este caso está dividido en dos. Pudiera estar dividido en dos o pudiera ser uno solo. En realidad aquí aparece como dividido en dos, pero al final de cuentas es un solo circuito eléctrico. Tenemos aquí conexión de 24 volts. En medio, en estas líneas, tenemos elementos como relevadores, contactos de relevador, abierto, cerrado, rodillos, etcétera. Mientras que en el circuito de fuerza tenemos las válvulas solenoides, que son estas de aquí. Esto que yo veo aquí tiene que corresponder con lo que yo tengo acá en la parte neumática. Estas solenoides que aparecen aquí en la parte neumática son estas de acá que aparecen en el esquema eléctrico. De manera que cuando yo enciendo aquí mi solenoide, tiene que responder en el simulador, tiene que responder acá en la parte neumática. Entonces, más o menos a esto se van a aparecer nuestros esquemas. No es necesario que lo copien a detalle, simplemente pongan por ahí la nota o pongan ahí nada más un ejemplo de cómo está alguna conexión. Ya más adelante lo iremos viendo ahí con detenimiento. ¿Preguntas, dudas? Profe, para estos diagramas también se les integra, bueno, se hacen como lo habíamos estado manejando, que es el empírico, el de cascada y el paso a paso. Sí, para este caso, para la parte de electroneumática, vamos a trabajar dos métodos, método empírico y método cascada. También se pueden implementar ambos para electroneumática. Paso a paso, pues también se pudiera implementar, sin embargo, es menos común, o sea, de hecho, o sea, se puede implementar, pero no sería como práctico. Los que se ocupan, digamos, oficialmente son el empírico y el cascada, que son los dos métodos que vamos a estar revisando. Ok, profe.
Para este tipo de circuitos o sistemas, ¿se van a utilizar ese tipo de válvulas, las 5.2? ¿O nada más ser por ese en especial? No, en este caso fue un ejemplo con 5.2, pero pueden ser 4.2, 3.2, o sea, ahí no hay como una relación, digamos. Ok. Bueno, vamos continuando. Para nosotros diseñar nuestro circuito eléctrico tenemos dos opciones. Podemos utilizar la nomenclatura y el estilo americano, también conocido como escalera, o diagrama americano, que es el que ven aquí del lado izquierdo. En este estilo o en esta forma de diseño, la fuente de poder, las líneas de alimentación de la fuente de poder aparecen en vertical. Aquí vemos 24 volts y 0 volts, y en medio es donde vamos a conectar nuestros elementos. En este caso, por ejemplo, es un botón conectado a una lámpara de 10 watts. Al momento que se fijan, la lámpara está conectada a 0 volts de este lado y del otro lado está conectada a los 24. Sin embargo, pues la línea está rota porque está el botón. Al momento que yo presiono el botón, esos 24 pasan por aquí y encienden la lámpara. Este sería el estilo americano, que es el que se ocupa normalmente en Estados Unidos. Y en general, aquí en México, pues también se ocupa bastante. Por otro lado, tenemos el estilo europeo, en el que las líneas de alimentación de la fuente de poder se dibujan de manera horizontal. Aquí vemos 24 volts y vemos 0 volts en la parte de abajo, y los elementos se colocan en medio, así como los ven aquí. Aquí tenemos el símbolo de botón en europeo y el símbolo de lámpara en europeo. Es el mismo circuito, solo que está dibujado en americano y en europeo. Preguntas ahí mientras van copiando. El 13 y 14, ¿a qué hace referencia? 13 y 14, digamos que por norma, es nomenclatura por norma de las conexiones del botón. Aparecen así como 13 y 14. Exactamente no sé a qué se refiere a lo de 13 y 14, pero por norma aparecen así. No sé por qué uno 13 y por qué otro 14, eso sí, la verdad que no, desconozco por qué sea, pero sí sé que es por la misma norma europea que tienen que ir identificados las conexiones, la de entrada con 13 y la de salida con 14. Ok. Bueno, veamos ahora cómo es que podemos conectar nosotros funciones lógicas por medio de estos circuitos eléctricos. Empezamos con la función lógica AND en circuito americano. ¿Cómo se ve una función lógica AND en circuito americano? Tenemos aquí 24 volts del lado izquierdo, 0 volts del lado derecho, y en medio tenemos nuestra lámpara, que en este caso está conectada a dos botones. Si se fijan, los botones están conectados en serie, uno delante del otro. ¿Qué quiere decir? Que para que mi lámpara pueda encender, a mí no me sirve solamente presionar uno u otro. Tengo que presionar forzosamente B1
y B2 para que entonces la lámpara encienda. Esta es una función lógica AND, es una I. Necesito tanto de B1 como de B2 para que la lámpara encienda. Ahorita vamos a ver misma función lógica AND, pero en europeo. Oiga, profe, y esto ya de ladder es para programar PLC también, ¿verdad? Sí, correcto. El diseño de circuitos, sobre todo en americano, se parece mucho a la programación que vamos a ver el siguiente cuatrimestre, la programación de PLCs. De hecho, uno de los lenguajes para programar es el lenguaje escalera, que está basado en circuitos americanos, en circuito americano. Entonces, muy parecido a la forma en la que vamos a programar el siguiente cuatrimestre. La misma función lógica AND, pero en circuito europeo tenemos ahí los dos botones, botón S1 y botón S2, y la lámpara. En este caso, ya habíamos dicho que en el circuito europeo las líneas de alimentación aparecen dibujadas en horizontal y los elementos también aparecen aquí al centro. De nuevo necesitamos presionar ambos botones para que la lámpara pueda encender. Si uno de los botones no está presionado, simple y sencillamente la lámpara no encendería. Bueno, pasamos ahora con la función lógica OR. En este caso, en americano tendríamos lo siguiente. Tenemos nuestros dos botones, nuestra lámpara, pero ahora los botones están conectados en paralelo, ya no están en serie. Entonces aquí lo que tenemos es que ya sea que presionemos B1 o presionemos B2, cualquiera de los dos botones nos harían encender
la lámpara, a diferencia de la I, en donde necesito de los dos, aquí puede ser uno o el otro, cualquiera de los dos le puede dar voltaje a la lámpara para que ésta encienda. Bien, mismo circuito, pero en europeo. Tenemos en este caso los dos botones, S1 y S2, conectados a la lámpara. Entonces, ya sea que encendamos el S1 o que encendamos el S2, por cualquiera de los dos caminos podemos obtener señal para que la lámpara encienda. Inclusive si encendemos las dos, si encendemos los dos botones, pues viene siendo lo mismo, la lámpara estaría encendida. Entonces, sea uno o el otro, enciende la lámpara. Estos conceptos que se ven tan sencillos son los que vamos a estar ocupando bastante durante el cuatrimestre. Es exactamente el mismo, ¿verdad? Nada más en la derecha ya tiene corriente. Exactamente, en la derecha están presionados los botones y en la izquierda no. Ok. Bueno, continuamos. Una vez que vimos la parte de las funciones lógicas, vamos a ver ahora cómo es que podemos controlar nuestras electroválvulas por medio de los circuitos eléctricos. Existen varias configuraciones o varios tipos de conexiones para nosotros poder controlar una válvula. Vamos a ir mencionándolas y vamos a ir viendo cada una de ellas. Empezamos por la configuración de mando directo monoestable. Se dice que es mando directo porque en este caso nuestro botón, se fijan, este es nuestro botón, va a estar controlando directamente a la solenoide. Tiene conexión directa con
la solenoide. Esta es la válvula solenoide que le llamamos aquí Y1, que yo la veo en el diagrama, en el esquema eléctrico aparece aquí, y en el esquema neumático es esta de acá. Cuando yo inyecto corriente, o sea, presiono el botón S1, enciende la válvula solenoide y entonces mueve la válvula y el botón sale. Entonces se le dice que es mando directo porque hay conexión directa entre el botón y la solenoide. Monoestable se refiere al tipo de válvula que tenemos aquí. En este caso es una válvula que tiene o que solo incluye una solenoide del lado izquierdo. Entonces por eso se le llama monoestable. Habíamos visto que biestable es la que tiene dos solenoides. En este caso solamente tenemos una. Preguntas aquí con este diagrama. ¿El V que tiene el pistón va a cambiar cuando salga a 24 o siempre permanece en cero? Ese parámetro es un parámetro de velocidad. Ah, ok. Configurar en el propio Fluid Sim. En este caso salió en la foto, salió en el pantallazo, y nos indica la velocidad a la que sale el pistón. En este caso la velocidad es que aparece es 0, porque el pistón no está en movimiento. Si estuviera en movimiento, pues aquí veríamos, nos indicaría la velocidad a la que sale. Pudiéramos nosotros configurarlo en el Fluid Sim. En este momento, digamos, para efectos nosotros de lo que estamos estudiando, pues no, en este momento no nos es muy útil. Bueno, vamos avanzando. Ahora mando directo, pero en configuración biestable. Ya habíamos dicho que mando directo se refiere a que el botón está controlando directamente a la válvula solenoide. En este caso tenemos un botón por cada solenoide. Nuestra válvula es una válvula biestable. Significa que tiene solenoide a cada lado, al lado izquierdo y al lado derecho. Y ahora tenemos un botón para controlar cada una de ellas. Cuando yo presiono el botón 1, se activará la solenoide Y1 y el pistón saldrá. Cuando yo presiono el botón 2, la solenoide que se activa es Y2 y el pistón retrocederá.
Bien, vamos continuando. Ahora mando directo biestable con sensor de contacto. Sustituimos el botón 2, ahora por un final de carrera que le vamos a llamar SA1. El final de carrera va a estar aquí, como lo ven, aquí lo indica la etiqueta, de manera que ese final de carrera, cuando el pistón sale, lo activa. Y al momento que lo activa, aquí se prende la solenoide Y2 y el pistón regresa automáticamente. Entonces el funcionamiento es muy sencillo. Botón 1 prende Y1, el pistón sale. En automático, cuando sale, activa la marca SA1, la cual activa la solenoide Y2 y entonces el pistón regresa. Simplemente presiono botón, sale, regresa. Eso es lo que hace en este caso el diagrama. Bueno, continuamos ahora con mandos indirectos. Mando indirecto, en esta configuración, el botón no está conectado directamente con la solenoide, sino que pasa a través de un relevador. El botón activa el relevador y el relevador, a su vez, es el que activa a la solenoide. Repito, el botón activa el relevador y el relevador, en uno de sus contactos, activa a su vez a la válvula solenoide. En este caso tendríamos entonces un mando indirecto monoestable, porque la válvula que tenemos aquí es de tipo monoestable, y repito, es indirecto porque el botón no tiene control directo sobre la solenoide, sino que pasa a través de un relevador. ¿Sus preguntas aquí? ¿Podría volver a repetirlo, profesor, por favor? Sí.
Bueno, comentaba que en este caso es mando indirecto, dado que el botón que tenemos aquí no tiene control o no tiene conexión directa con la válvula solenoide. El botón controla a un relevador y es el relevador el que a su vez controla a la solenoide. Se fijan aquí el botón energiza el relevador, este es el relevador, y el relevador por medio de uno de sus contactos es el que activa a la válvula solenoide, a diferencia del mando directo en la que el botón tenía conexión directa con el relevador. Me voy a regresar aquí un poquito. Aquí si se fijan en el mando directo, el botón está conectado directo a la solenoide. En este caso no, en este caso el botón está conectado al relevador y el relevador a su vez controla a la solenoide. ¿Más preguntas ahí? Profesor, ¿la válvula ahí es 3-3 o es 3-2? Es 3-2, solo que aparece muy grande ahí el pilotaje. Aparece aquí muy grande, pero es 3, es una 3-2. Ok, gracias. Bueno, continuamos con mando indirecto pero biestable. Aquí tenemos dos botones y dado que es indirecto, pues también tenemos dos relevadores. Cada uno de los botones controla un relevador, aquí lo ven, y a su vez cada relevador controla a cada una de las solenoides. Biestable porque tenemos solenoide a cada lado, y entonces al momento aquí que yo presione o active el botón 1, enciendo K1, que es el relevador, y K1 a su vez encenderá Y1, el pistón sale. Y ahí se queda, ahí va a permanecer el botón, el pistón, inclusive si suelto el botón, el pistón permanecería ahí en su lugar. Hasta que presiono el botón 2, se activa K2, eso a su vez activa a Y2 y hace que el pistón regrese. Lo vamos a ver de hecho en la simulación, pero este es más o menos el funcionamiento de mando indirecto biestable. Ahí el B1 y el B2 son los botones, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Y las K? Las K son los relevadores. Ah, ok, sí, ya. Es como, bueno, como si se separara un segundo circuito, pero en realidad lo que está a la derecha, las últimas dos líneas verticales, como si estuvieran debajo del botón.
Algo Mm, así. algo así, Como si algo así, pero traslapáramos el circuito hacia abajo. aquí la idea es que el botón active el relevador, o sea, el relevador está a 0 volts, ya nada más le falta el positivo para que se encienda. Entonces, al momento que yo le inyecto la corriente al relevador, el relevador se activa y este contacto de K1 corresponde con este, cambia de estado. Cuando yo activo el relevador, los contactos del relevador van a cambiar de estado, ya lo explicábamos por allá en los relevadores, cambian de estado. Entonces, este contacto que es normalmente abierto, se cerraría y entonces eso haría que encendiera Y1, por ejemplo. Ok. Va a quedar yo creo que un poquito más claro todavía con la simulación. A todo eso, profe, se le van dando marcas como lo que hacíamos con los pistones y las válvulas, o sea, una después de otra, dependiendo de la secuencia. Sí, correcto. Vamos a seguir ocupando, de hecho, las marcas. Ahorita en el siguiente esquema van a ver el mando indirecto biestable, pero con sensor. Y ahí, por ejemplo, se ocupa una marca, la voy a ir poniendo. Ahí está mando indirecto biestable, ahora con sensor. Entonces, ahí en el sensor estamos sustituyendo el botón 2. La señal del botón 2 la estoy sustituyendo por un final de carrera A1, que si se fijan aparece aquí. A1 es mi marca, mi etiqueta, de manera que cuando el pistón salga, esta A1 se activa y va a activar el relevador 2. Al activar el relevador 2, se activa Y2 y el pistón regresa en automático. Entonces el funcionamiento de este circuito es muy simple. Yo presiono botón, pistón sale, regresa. Vuelvo a presionar botón, pistón sale, regresa. Eso es todo lo que haría en este caso este esquema. Bueno, nos vamos a pasar al Fluid Sim rápidamente para hacer la simulación. En este caso vamos a hacerla de este esquema, por ejemplo, para que se den una idea de cómo lo vamos a hacer. Entonces, bueno, sus preguntas, sus dudas antes de pasarnos por allá al Fluid Sim. Tanto el circuito neumático y el circuito eléctrico van en la misma hoja, ¿no? Sí, correcto. Ok. Bueno, entonces vámonos pasando a Fluid Sim.
Bueno, ahí estamos en FluidSim ya. Para la parte de nuestro diagrama eléctrico, tenemos lo que son el apartado, lo que es el apartado de Electrical Controls. Aquí en Electrical Controls vamos a encontrar solenoides, motores, fuentes de poder, sensores, relevadores, interruptores, etcétera, etcétera. El programa Festo FluidSim, que es de la marca Festo, la cual es alemana, utiliza, obviamente, digamos por default o principalmente utiliza los esquemas europeos, porque es una marca alemana. Sin embargo, también tenemos la opción de utilizar símbolos americanos. Estos los encontramos en el apartado de Ladder Symbols, símbolos escalera. Aquí vienen. Entonces, podemos armar tanto americano como europeo. Bueno, entonces vamos a empezar a armar nuestro esquema. Vamos a hacer el esquema, ese último que veíamos, lo vamos a armar aquí en FluidSim. Empezamos por la parte neumática. Voy a agregar mi compresor. Y aquí me voy rápido porque pues esta ya la sabemos. Voy a agregar mi pistón. Voy a agregar mi 4.2 y voy a hacer las conexiones. De esta manera, doble clic en la válvula y el accionamiento va a ser de tipo eléctrico a ambos lados. Aquí en Neumatical y Electrically, el primerito es la solenoide. Entonces quedaría justo de esta manera. Pues prácticamente este es todo mi esquema neumático. A partir de aquí ya tengo que pensar en el esquema eléctrico. Entonces vámonos a Electrical Controls. Me voy a Power Supply y agrego mi fuente de poder, 0 y 24 volts. Voy a agregar, me voy a Switches, Manually Operated, y voy a agregar un botón. Aquí están en Switches, Manually Operated. Me voy a relevadores y agrego el que dice Relay. Después vamos a agregar un contacto abierto que va a servir como sensor. Me voy aquí a Switches, General Switches, y agrego el que dice Make Switch. Es este aquí. Switches, General Switches, Make Switch. Y después necesitaré de mi válvula solenoide. Me voy a relevadores otra vez y la encuentro como Valve Solenoid. Válvula solenoide. Ok, bueno, pero quedamos que vamos a hacer el indirecto. Entonces necesito 2 porque es biestable. Y necesito también 2 relevadores porque es el relevador para el botón y el relevador para la marca, para el final de carrera. Voy a hacer copy-paste del Make Switch, de este contacto abierto. De esta manera. Conecto de derecha a izquierda. Conecto el último elemento a la derecha de esta manera. Para que después me sea más sencillo puentear los elementos. De esta forma y de esta forma. Bueno, ahí quedarán las conexiones. Ya nada más me faltan las etiquetas. El primer relevador le voy a llamar K1. Segundo relevador va a ser K2. El primer relevador va a controlar, bueno, solenoide le voy a llamar solenoide Y1. Solenoide Y2. Y quedamos que el relevador K1 va a controlar a Y1. Entonces, el contacto que ven aquí, este contacto, le voy a poner la misma etiqueta que el del relevador para que cuando el relevador se active,
este contacto se cierre y prenda Y1. Entonces aquí le voy a llamar K1. En este caso para solenoide Y2 va a ser controlada por relevador K2. De esta manera. Y finalmente agrego la marca, bueno, no finalmente, pero agrego la marca de mi final de carrera. Voy a poner un final de carrera que le voy a llamar A1, que corresponde con los nombres que ya conocíamos, que ya veníamos manejando. Esta marca, obviamente que la tengo que agregar también en el pistón. Entonces, doble clic en el pistón, Action Labels, y agrego mi marca, tal cual lo hemos venido haciendo. Mi marca es A1, 98 la voy a poner al final de carrera, va a ser 98-100. En este caso, en electroneumática, nos olvidamos de los claros, nos olvidamos de los rodillos abatibles, eso ya no existe aquí en electroneumática, entonces las marcas siempre van a tope, 98-100 para final de carrera o 02 para inicio de carrera. Bueno, y ahora sí, por último, me falta agregar, bueno, aquí me falta el Terminator, me falta agregar las marcas de Y1 y Y2, o sea, estas solenoides cuyos nombres son Y1 y Y2, pues tienen que corresponder con estos de acá. Entonces, aquí le voy a dar doble clic, aquí, doble clic, y le voy a poner que esta es la solenoide Y2, y doble clic acá, y le voy a poner que esta es la solenoide Y1. Aquí preguntas, por favor, dudas, hasta aquí antes de hacer las conexiones. Dudas, preguntas aquí. Vamos a darle single step. Y atención, por favor, con la simulación. Voy a presionar el botón. Y vean cómo al presionar el botón, la corriente pasa y enciende a K1. Aquí está. Todos los contactos del relevador K1 van a cambiar de estado. Si yo enciendo mi relevador, todos sus contactos cambian de estado. Si estaban cerrados, van a abrirse, y si estaban abiertos, van a cerrarse. En este caso tengo un único contacto de K1, que es este, y que es normalmente abierto. Como dije, cuando yo active a K1, este tiene que cambiar de estado. De abierto va a cambiar a cerrado, ahí lo vamos a ver. Y al cerrarse, la corriente pasa. Al pasar la corriente, va a activarse Y1, que es mi solenoide. Entonces, tendría que encenderse o tendría que cambiarse la posición de la válvula. Vamos a verlo ahí. Ahí está. Se cambia la posición de la válvula y eso hace que mi pistón comience a salir. Vean que el pistón va de salida. Yo ya solté el botón y como solté el botón, se apaga la K1, se apaga la solenoide Y1, pero eso no importa porque ya la válvula ya cambió de posición y con eso logro que el pistón vaya saliendo. Al ir saliendo, se va a activar el sensor A1 o la marca A1, como quieran llamarle. Vamos a ver que cuando se active A1, este contacto que le llamé A1 se tiene que cerrar. Ahí lo vamos a ver. Ahí está, se cierra el contacto de A1, que es este, prende el relevador K2 y a su vez eso va a hacer que se prenda Y2. Ahí lo vamos a ver. Ahí está. Cambia de estado el contacto de K2 de abierto a cerrado y al cerrarse prende Y2. Cuando se prende Y2, ahora la válvula va a regresar a su posición normal. Ahí está. Y eso hace que inicie el regreso del pistón. Si lo damos a velocidad normal, lo único que hace el sistema es yo doy botonazo y el pistón sale y regresa. Ahí está. Botonazo y pistón sale y regresa. Preguntas aquí, por favor, dudas. El símbolo que está abajo de K1 y K2, ¿de dónde lo sacó, profe? Los símbolos que aparecen aquí abajo aparecen en automático cuando uno coloca un relevador.
¿A qué se refiere? No sé, la verdad. Inclusive le he preguntado a gente de Festo y tampoco me saben decir a qué se refieren estos símbolos de aquí. Entonces no sé por qué, pero aparecen cuando colocamos un relevador. Ok, pero no tiene ninguna conexión, ni se hace referencia con nada o algo así. No que yo sepa, no. Ok. ¿Más preguntas, más dudas? Bueno, vamos pasando lista. Les pido por favor a quienes no hayan pasado lista todavía en el Google Forms que pasen lista, por favor. Y bueno, por mi parte sería todo. Si no hay más preguntas, nos vemos con ustedes el próximo jueves. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Nos vemos, profe.